a pantalla completa y bajarnos los micros para que podamos prepararnos ya lo de los Sí, pero sí, escuchando, vale. me hacéis el punto y yo... Te hago un punto. ¿Haces así o Hola, entro estoy hablando. y yo lo pongo? Hola, buenas Vale. tardes. Estoy hablando. Vale, tenemos todos los conocimientos. Sí. Las apps están levantadas. Ya. Vale, pues bienvenidos a este nuevo capítulo, edición o lo que sea de nuestro podcast favorito. Como viene siendo habitual, tenemos aquí la compañía de Néstor, que ya se ha convertido en uno más del equipo del podcast y estamos súper contentos de tenerle aquí también. En este nuevo capítulo vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a hablar de un tema que quisimos hacer y que lo vamos a retomar, que es el tema de OperaSoft, o mejor dicho, hablar sobre la historia de alguna de las empresas que marcaron época en la edad dorada de la programación de ordenadores de 8 bits en aquella época. Y por otro lado, aprovechando que es la reunión de usuarios de MSX en Barcelona, hemos conseguido, gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del MSX, establecer una llamada con ellos y nos van a poder contar en directo lo que ahora mismo se está viviendo por ahí. Sí. ¿Vale? Calentito, calentito. Así que mientras tanto, vamos a hacer una llamada a esta gente, a ver qué nos pueden contar y enseguida podremos ya continuar con el tema de OperaSoft. Vamos a ver un poquito todo el recorrido de cómo se llegó a generar incluso la empresa. Vamos a ver un poquito lo que sucedió, qué software se hizo, etcétera, etcétera, y qué pasó luego también cuando la empresa pues desapareció, como muchas otras desaparecieron. Ahora estamos llamando ya en este caso a Tony Cano, Máquina Baja, más conocido como Máquina Baja, que concretamente es el secretario de la Asociación de Amigos del MSX en Barcelona. Vamos a ver si conseguimos hablar con él. De momento no escucho nada. Estoy aquí. ¿Me Ahí oís? está, ya le tenemos. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bien, estamos disfrutando ya de lo que es el final de la RU. Nos queda como 10-15 minutos para acabarla. Muy bien. ¿Nerviosos? ¿Ha habido mucha gente? Sí, al mediodía es todo muy movido, pero luego, como en todas las ediciones de la historia de la MSX Sí. y de sus RUs, a partir de las 2 a las 3, a la hora de comer, mucha gente se ha ido. Ha escapado del barco. Ajá, muy bien. Oye, ¿cuánta gente ha venido más o menos? Contabilizamos como alrededor de unas 120 más o menos. 120. Bueno, Sí. hace unas cuantas reuniones que aquí la gente de Mallorca no se pasa a veros, pero es que Cierto. aún así recuerdo que cuando se batía algún récord de asistencia era porque venían 100 personas. Sí. Que en el año 2011 me cuentes que hay 120, no sé, ¿nos hemos vuelto todos locos o el MSX está más vivo que nunca? Cuéntame. Bueno, a ver, es que no se puede comparar el contexto en el que estamos ahora con el que estábamos hace 7-8 años. Ajá. Hoy día lo que son las redes sociales, internet, todo el mundo tiene internet, todo el mundo ya conoce, es más fácil que la MSX llegue a más gente o que se entere la gente de la existencia de la MSX. Antes no era tan fácil eso, internet no lo tenían tantos. Yo, por ejemplo, la primera reunión de usuarios me enteré al cabo de bastante tiempo y llegaba allí y no conocía a nadie. Ahora la gente viene aquí y aunque sea su primera vez siempre conoce a una persona o dos o tres. O sea que las redes sociales han ayudado mucho en este sentido. ¿Quieres decir que Sí. si hubiéramos tenido esta comunicación que tenemos ahora en aquel momento, no hablaríamos de récords de 100 personas, sino que podrían haber sido muchas más, de haberse enterado todo el mundo que estaba interesado en aquel momento por el MSX? Claro, entonces el MSX quizá no era tan obsoleto entonces, quizá, o todavía había
más gente enganchada. Ajá. No, eso ya lo desconozco. Ese contexto me pilla a mí un poco lejos. No estaba ni en la MSX y no estaba tan metido como ahora, se podría decir. Claro. Y, a ver, una pregunta. Para los que no hemos podido ir allí, ¿qué nos hemos perdido? ¿Quién ha venido? ¿Qué habéis podido encontrar allí? ¿Se ha presentado algo nuevo? Pues han habido unas de fuera de España. Han habido unas cuantas novedades. Para empezar, es la quinta o sexta reunión consecutiva que tenemos un stand internacional. Y esta vez han venido unos holandeses, Supersonics, Sí, que han presentado... ¿verdad? Sí, han traído su última creación, que es una tarjeta que se llama MIDI Pack, que lo que hace es coger cualquier señales, cualquier música de cualquier programa, de cualquier juego para FM Pack y la saca por una salida MIDI out. Y esta señal pasa a lo que tú quieras. Ya puede ser un PC o ya puede ser un sintetizador, un Roland, un Virus, un Turtle, el que quieras. Y entonces puedes conseguir de que la música FM Pack en un MSX suene bastante impresionante. Está bien, si tienes un sintetizador en casa y no te importa gastar los 60 euros que cuesta la tarjeta, es una cosa que vale la pena porque realmente aquello sonaba orquestal, la verdad. Yo recomendaría a la gente que quiera saber un poquito más sobre esta tarjeta que escuche uno de los últimos capítulos que se hicieron de fase bonus, que casi dedicaron uno entero a esta tarjeta. Incluso tuvieron la oportunidad de ponerla en marcha y la gente pudo escuchar el sonido, incluso un juego que en principio era PSG, como se escuchaba con esta tarjeta de sonido. Sí, exacto. ¿Y bueno, qué más? Luego, en tema de releases de software o cartuchos, hemos tenido bastantes novedades en cartuchos, o sea, nuevos cartuchos. Para comenzar, tenemos ya el archifamoso Cubix, que llevaba como 3 o 4 años de desarrollo, y que por fin en esta reunión y en principio ha salido a la venta en cartucho. También hemos tenido en cartucho, tenemos el segundo clasificado de la MSX 2009, o sea, el Menace, un juego que hizo TNI, un tal Roberto Vargas, alias Koga, y en cartucho también tenemos el Heroes Arena, el ganador de la última MSX Dev también. Por parte de la MSX también hemos sacado el quinto recopilatorio al que ya tenemos acostumbrados a nuestros asistentes, que se trata de un cartucho recopilatorio de 8 megabits, en el que se recopilan juegos de cinta de Figurat pasados a ROM cartucho, con su menú, su selector de frecuencia, etcétera, etcétera. Todo un lujazo, solo para aquellos que vengan a la RU y lo puedan comprar. Fantástico. Oye, luego... Sí. No, cuenta, perdona. Luego, por parte de John Cortázar, alias Viejo Archivero, de Relevo Video Games, ha mostrado la última creación. Es un juego que se llama Azurro 8-Bit Jam, creo que se llamaba. No recuerdo el nombre muy bien. Este juego es un juego de puzzles, de acción, bastante frenético, en partidas cortas. Pero lo que tiene de especial este juego es que se puede decir que es el primer encargo profesional de un juego de MSX por parte de una persona privada. O sea, una persona privada, el propietario de un bar heavy de Bilbao, tenía ganas de hacer una promoción en su bar, promocionar su bar, darlo a conocer y demás. Y entonces encargó a Relevo Video Games que le hicieran un videojuego, pagando, para que los visitantes al bar cogieran y jugaran en una recreativa que tendrían ahí montada. Esto es todo un hito, porque... ¿Tendría un MSX dentro? Exacto. Bueno, en este caso sería un MSX con un ordenador con un emulador de MSX, pero bueno. Vale. Pero el juego es 100% compatible con los MSX actuales. Entonces lo que tiene esto es que por primera vez en 10-15 años vuelve a haber una persona que paga porque se cree un juego. Ya no por comprarlo, sino que encarga que sea un juego. Que es lo que viene a ser el mercado de los videojuegos actuales, donde una distribuidora encarga un juego a unos desarrolladores y estos lo programan. O era al menos como se trabajaba antaño. Entonces, esto es un paso más en lo que es el desarrollo de máquinas retro. Pocas veces se ve esto. Y tanto. Pues mucho cuidado con los bares heavies, ¿eh? A partir de ahora, mucho respeto. Sí, porque el juego debe beber chupitos, o sea que es un poco alcohólico. Sí. A ver, una de las cosas más interesantes que recordamos desde aquí de Mallorca de las RUs de MSX era el ambiente, las caras conocidas que había por ahí, todo el mundo de los fanzines. ¿Qué hay de todo esto ahora mismo? Bueno, estamos los que vivimos por Barcelona y cercanías. Siguen habiendo caras conocidas.
aunque se hayan marchado los Mallorca, los de Mallorca a su isla, que nos ha dolido mucho eso. Creo que por aquí hay unos cuantos, ¿no? Con Amimán o Saber. Con Amimán le tenemos aquí. Bueno, Saber soy yo. Ostras, no te había reconocido. Buenas. Pues sí, pero sigue habiendo el mismo ambientillo, que son otras personas, nuevas caras, aunque la MSX es casi completamente nueva. Eso está muy bien, ¿no? O sea, que aparezcan nuevas personas en la escena da que pensar, ¿no? Sí, la MSX se ha sabido renovar y eso es algo muy positivo. O sea, que quiere decir que se demuestra que la asociación no está ligada a un número de personas y que puede subsistir con el paso de los años o y las nuevas generaciones. De hecho, uno de los miembros, Pere, que es de Calella, es el más joven de todos, tiene 25 años. Wow. Es decir, él, el primer ordenador que vio fue un 16 bits, una Amiga. En su vida él no ha cargado un juego en cassette. Y está aquí con nosotros y le gusta el MSX. Eso es un dato significativo. Y tanto, sí. Por no hablar de las familias que ya, las personas mayores, casadas, con hijos, que vienen con los hijos y los hijos se ponen a jugar con los MSX y les gusta. Eso es, para el futuro, es prometedor. Sí. Hay un poco de religión, ¿no? Parece, detrás de todo esto, de traerte a los niños ya y incitarles a jugar al Penguin Adventure, que aprendan a decir Gradius antes que papá y mamá, ¿no crees? Bueno, lo hacen porque quieren. Chavales, realmente, cuando alguna cosa les gusta, la hacen, ¿no? Si no les gustara, cogerían y se podrían jugar con la DS. Y no, vienen aquí y se ponen a jugar con el MSX porque les gusta realmente. Una cosa no los incitamos. Una cosa que me ha sorprendido es que, bueno, ahora mismo creo que estáis escuchando algún concierto de chiptune, gente que... Exacto. Este año, bueno, como en las últimas 3 o 4 ediciones, una de las novedades que introducimos en la reunión era la plataforma invitada. Comenzamos con el Commodore, continuamos con el Amiga, seguimos con el Atari y acabamos con el Amstrad en la última edición. Y en esta hemos incluido la Game Boy. Bueno, más que la Game Boy, un grupo de música chiptune que su especialidad es hacer música con la Game Boy. Y entonces, como novedad, hemos dicho, pues oye, vamos a alargar la RU una horita más y ¿por qué no hacemos unas sesiones de chiptune? Y así ha sido. Entonces hemos hecho 2 sesiones de chiptune donde el instrumento principal era la Game Boy, pero también hemos hecho una en la que había un Commodore 64 y un MSX haciendo visuales. Ajá. Con un software que precisamente es novedad en esta reunión también. Ajá. No lo he comentado antes. El nombre no lo recuerdo, pero su creador es Alberto Olante. Si lo ponéis en Google, accederéis a su weblog y podéis buscar información. Hablando de webs, la gente que se quede con un poquito de ganas de ver más, ¿alguna página web donde podamos enviarles para que puedan ver alguna foto? ¿Habéis hecho algún vídeo que se pueda ver en algún sitio? Hemos hecho muchas fotos, hemos grabado muchos vídeos e intentaremos anunciarlo y linkarlo desde la web de la MSX o desde Facebook o Twitter. De hecho, en el Twitter de la MSX hemos colgado ya algún vídeo y alguna foto. Ajá. Quien quiera verlo puede entrar en la cuenta de Twitter, es @aamsx, ¿verdad? Sí, cierto. Fantástico, Tony. No queremos enredaros más, os dejamos con el concierto, esperemos que sea un éxito y a ver si un día se nos quita la pereza encima y cogemos un barco, un avión, lo que sea, vamos nadando y nos presentamos allí. Es posible que a la próxima tampoco podamos ir, porque aquí en Mallorca organizamos lo que es la Retro Mallorca, con tan mala suerte que nos han dado la única fecha posible y coincide con la próxima RU de Barcelona, así que... La RU de Barcelona no tiene fecha todavía. No tiene fecha, pero parece que, o por lo que hemos podido escuchar, parece que va a coincidir. Podría ser, pero también depende de la fecha que nos den aquí. Sí. Ajá. Pero bueno, igualmente, si no podéis venir, yo creo que la MSX y el MSX en Barcelona le debe mucho a la gente de Mallorca que estuvo aquí durante años y que hizo nacer la asociación, porque sin ellos estoy seguro que no estaríamos ni la mitad de bien de lo que estamos ahora, realmente. Y ahí te incluyo a ti, Saber, con tus creaciones, con tu guitarra, con tu batería, incluyo con Amimán, con sus increíbles aplicaciones de red. Aquí está con Amimán, que seguro que se está muriendo de ganas de estar ahí ahora que te escucha. Sí. Pero ¿qué es eso? Habéis hecho mucho y sabemos que si no podéis venir es una cosa justificada. Oye, pues muchas gracias. Os dejamos. Gracias por interrumpir vuestra actividad para estar un rato con nosotros. Ha valido la pena, hombre. Y nada, a ver si nos vemos pronto. A ver si nos vemos pronto, venga. Muchas gracias, Tony. Un saludo a todos los que hay por ahí. A vosotros también. Venga, hasta luego. Chao.
Chin, ponemos... Y nos muteas. Vale. Joder, qué sufrimiento, veros ahí, no puedo escuchar nada. Colocaros un poco más... Dinos solo una cosa, ¿qué pasa con los bares? Hans. Ahora sí. Bueno, sí, cuando quieras empezamos. No se nos va a ver, ¿verdad? No. Vale. Esperadme un momento que preparo aquí el Picture in Pictures, ¿vale? ¿El Vale. qué? Para poder poner la imagen y que se nos oiga. Un momento. Vale. Nada, tú, si te puedes preocupar de cuando termine el vídeo, pues meterle otro ya, para que no se quede eso en negro. Espérate. Que ha dicho que prepara la ficha. He dicho tú. Que va a pedir unas fichas. Ah, bueno. Píchame las pichas. Guay, oye, sin cámara me quedo más tranquilo. Y mira, las ¿por qué pizzas. puedo estar así? Si tuviésemos otros auriculares, enchufándolos a la salida de auriculares del PC que he traído, también oiríamos la mezcla. Eso es lo que yo decía antes, cuando no teníamos aquella, cuando Vale. no sabíamos. ¿Es mezcla de la buena o está adulterada? Es cojonuda. Bueno, De este mediodía. mira. Habrá que probar. Bien, Marce, bien. Luego me dais una lista del todo esto software es suyo. que emplea Chim en el Mac Porras este que cuadra las cámaras y a ver si para ¿Sí? la PC. Vale, Ya de se puta puso. madre. Sí, tío. No me empeñes. ¿Qué quieres? Estamos online, tío.
No se nos oye. Sí, Sí, se nos porque oye Marce- tímido, Marce tímido no- Marce. como- Era una broma todo, ¿eh? Ya estamos de vuelta. era una Si, prueba, ¿eh? si no hubiese problemas en los podcasts, pues no sería nuestro podcast, es nuestro sello. Claro. Bueno, no todo esperemos el que mundo os puede haya hacer gustado la conexión con la gente de la RUD MSX. Ya estamos de vuelta, vamos a tratar el tema que habíamos preparado. Hay un detalle importante y es que creo que no nos están viendo ahora. No nos están viendo porque hay un problema con la webcam, pero en lugar de eso vamos a ponerles vídeos que habíamos preparado. Yo le echaré la culpa a Apple. Sí. Venga. Sí, vamos a tener que empezar que hacer un pensamiento, a ver si Pensamiento. esto del Apple es tan bueno como nos lo han vendido. Hay que poner Y tendremos precio. que empezar a trabajar con otros sistemas operativos. Pero no, que bueno, que igualmente está bien, porque lo que queríamos hacer era poner vídeos en una esquinita y al final lo vamos a poner en pantalla Pantalla grande. completa. No Sí. sabe mal por nuestras madres que nos estarán viendo, pero saldrán beneficiados el resto de usuarios. Yo creo que sí, porque va a vernos a nosotros. Bueno, gente, pues vamos a empezar, que además estamos con un poquito de retraso debido a que nos hemos comido un poco de tiempo con la conexión, así que vamos a ir a ver si nos da tiempo a hablar, aunque sea por encima o de todo lo que teníamos previsto, ¿vale? Bueno, pues como habíamos pensado, íbamos a hablar de alguna empresa que dejase huella en lo que era la edad de oro del software español y pues nos pusimos de acuerdo, creo, todos, en que queríamos hacerlo de OperaSoft, de todo el grupito que había así de empresas importantes, parece que es la que mejor nos caía. No sé si alguien tiene algo al respecto, piensa que... Para mí Bueno, perfecto, porque... Es que los juegos de MSX de Opera parecían juegos de MSX. Sí, el Temptations es que era exclusivo de MSX. Sí. Eran de las pocas empresas que se molestaban en hacer las versiones para Y era, MSX. y era de las pocas empresas que desarrollaban en Amstrad. También. Y luego portaban el resto de máquinas. Exacto, a diferencia de las demás, ¿no? Que lo hacían como base, como punto de partida en Spectrum. Pues nada, nos vamos a remontar a toda la época de OperaSoft, pero incluso vamos a irnos un poquito antes, porque OperaSoft no fue una empresa que se crease de cero con una idea, sino que ya venía un poquito de más atrás, ¿vale? Esa es la gran diferencia de Opera con la mayoría del resto de compañías de la época, y es que no eran un grupo de amigos que decidieran en ese momento ponerse a hacer algo con los ordenadores de 8 bits, sino que eran gente que venían ya con experiencia de otras empresas, de otras historias, y que ya llegaban sabiendo lo que querían hacer, y llegaban fuertes. Para situarnos, podríamos decir que la edad de oro del software español empezó en el 83 y empezó concretamente con el lanzamiento de un juego español que, aunque aquí no tuvo todo el éxito que se pueda pensar, lo tuvo fuera, lo tuvo en Inglaterra. Y es que en aquel momento Inglaterra era el país donde más éxito estaba teniendo los 8 bits. Sin embargo, España era el segundo, era considerado como el segundo país, o sea que no andábamos muy mal. Bueno, en aquel momento, justo todavía en el 83, todavía nos faltaba bastante aquí en España. Exacto. Para arrancar, digamos. Sí que es verdad que después sí fue España la segunda potencia europea en cuanto a software. No sé exactamente por qué, igual porque estamos hablando de una época en la que no hacía falta mucha inversión para poder hacer un juego, que a lo mejor no, la realidad era que una persona sola o una pareja de personas, un diseñador y un programador, era suficiente para poder hacer un juego que pudiese tener éxito. Algo que no se puede comparar actualmente. Pero a lo mejor fue esa facilidad dentro de todo, porque programar en aquella época y para aquellos ordenadores no era nada fácil. Sin información, además. No es como hoy que puedes conseguir información donde sea. Ah, De aquellas no había documentación apenas, tenías que buscar la vida.
Pues el tema es que estábamos en una época en la que, bueno, un programador, por ejemplo, que incluso se podía encargar de los gráficos y además de la música y además de la programación, podía hacer un juego completo. Aquel año, en el 83, todo surge con una empresa que se llama Indescomp, una empresa que fue fundada inicialmente con el objetivo de ir preparando un poco en España lo que iba a ser el mercado del Spectrum, de traer los juegos de fuera, principalmente de Inglaterra, etcétera. Incluso ya esta misma empresa ya empezaba a traer los primeros juegos también, ya no solamente de Spectrum, sino de Amstrad y de MSX. Lo que sucedió relevante fue que el Paco Suárez, que es un programador bastante conocido por haber creado la Pulga. Paco Suárez y Paco Portalo fueron las dos personas que desarrollaron el juego. Aunque el más conocido después siempre ha sido Paco Suárez, porque sí continuó en el mundo del desarrollo de los videojuegos y Paco Portalo sí se desvinculó antes del tema. Hay que decir que el juego no lo crearon dentro de Indescomp. El juego, curiosamente, surgió de la idea de... bueno, se dice por ahí que Paco Suárez, queriéndole explicar a su hermano cómo se dibujaban parábolas con el ordenador, cayó en la cuenta de que ese ejemplo que le había puesto, acompañado de un muñequito, podría terminar siendo un juego. Entonces ahí fue como surgió el juego de la Pulga, y se le ocurrió utilizar este juego para promocionarse y como si fuera su currículum. Lo que pasa es que él no lo consideraba como alguna obra maestra, algo que realmente esto me pudiese abrir las puertas de una empresa, y lo que hizo fue hacer un programa de astronomía, que dijo, esto sí, me sirve a mí de currículum, y fue con el programa de astronomía y dijo, ¿y por qué no de paso pondremos también la Pulga? Y con estos dos me voy a ir hasta Indescomp a ver qué dicen, a ver qué les parezco. Y se pusieron en contacto con él, pero no les llamó la atención el programa de astronomía, sino que fue la Pulga. Exacto. Con lo cual él quedó sorprendido, pero le sirvió de entrada a esta empresa. Hay que decir que ese primer desarrollo de la Pulga estaba hecho sobre ZX81, ni siquiera sobre Spectrum. Y fue cuando Indescomp se interesó por el programa, evidentemente pidieron que se portase a Spectrum, que era el ordenador a que al final iban a tener los usuarios aquí en España, y va a ser el público mayoritario. Y así fue como entró en la empresa. José Luis Domínguez, que era el director en aquel momento de Indescomp, en uno de sus viajes a Gran Bretaña conoció a Alan Sugar. Alan Sugar estaba acabando de lanzar al mercado el Amstrad CPC 464 y llegaron a un acuerdo ellos dos, de manera que le cedió la Pulga, y Fred, que fue el segundo juego que hicieron en Indescomp, le cedió estos dos juegos para que los incluyesen como parte del software del nuevo Amstrad que iban a lanzar, y llegaron a ese acuerdo. En este momento, Paco Menéndez, que es otro personaje importante del software español, que empezó a programar incluso a la edad de 15 años con un Commodore PET. Tuvo la suerte de ir a uno de los primeros colegios donde empezaba a haber algún que otro ordenador, y se encontró con esto y empezó sus inicios allí. Y ya era suerte encontrarse en aquella época un colegio con ordenadores, porque Ya lo sé pillar yo. y mucho después seguía habiendo colegios sin dar ningún tipo de importancia al tema de la informática. Y que tuviera acceso un niño de 15 años a ese ordenador, que debía de ser una inversión para el colegio alucinante, también es interesante. Pues sí. Bueno, pues Paco Menéndez y tres compañeros suyos, Carlos Granado, Fernando Rada y Camilo Cela, no confundir con el escritor, se pasaron por el Simo a ver las novedades que había en aquel momento, y Paco Menéndez se acercó a uno de los Spectrums que había por ahí, empezó a tocarlo, y la gente de Indescomp se fijaron en él. Tanto que finalmente los cuatro amigos terminaron dentro de la empresa. Los contrataron simplemente porque se habían acercado al Simo a ver qué había por ahí. Lo primero que hicieron al llegar a la empresa fue traducir juegos al español.
claro, debido a esta relación que tenían con Amstrad, pues empezaban a llegar juegos de Inglaterra y estos 4 amigos que eran programadores, pero al principio tenían que apechugar con lo que había y les tenían traduciendo juegos al principio. Sin embargo, Paco Menéndez, que tenía muy buenas dotes de programación, fue una de las personas que les encargaron la programación del juego de Fred, ¿vale? No sé si Chin tiene por ahí el vídeo de Fred o si ya lo ha puesto incluso. Está viéndose. Fantástico. En este momento. Pues el vídeo que se está viendo es este famoso Fred que lo programó Paco Menéndez, Carlos Granados, Fernando Rada y Camilo Cela, los 4. Curiosamente, el juego se programaba gran parte de él en casa de Carlos Granados porque era el único de los 4 que tenía un ordenador. Los demás, a pesar de ser programadores, grafistas, no tienen ordenador, entonces casi todo se hacía en casa de él. Curioso. Increíble en comparación con el despliegue tecnológico que hay hoy en día en las compañías de desarrollo de videojuegos. Increíble que pudiera haber de un equipo de desarrollo de un videojuego que solamente una persona fuera la que tuviera un ordenador. Curioso, ¿eh? Aquí vemos que en aquel tiempo gran parte de la investigación y del aprendizaje que se hacía era a través de la lectura, de libros, de revistas. Y ensayo. Era el único medio que había para aprender cómo era realmente la programación y el funcionamiento de los ordenadores de aquella época. No se utilizaba un ordenador conectado a Internet ni nada parecido de donde poder obtener esa información, sino que tú estabas en tu casa, te ponías a leer esos libros y leías. Libros con erratas, muchas veces. Sí, imagínate. Es que es increíble. Ensayo-error todo, es probar y funciona bien, si no, a ver por qué no. Y bueno, y así fue como Indescomp llegó a sacar un total de 27 programas para Spectrum, para Amstrad, para MSX. Indescomp llegó a tener un nuevo compromiso, esta vez con Amstrad, por los cuales ellos se comprometían a entregarles a Amstrad un cierto número de programas concretos para que ellos fuesen los distribuidores de Amstrad en exclusiva en España. A cambio de mi software, tú me das tu hardware para que yo lo pueda vender en España. Y eso desencadenó un poco un cambio dentro de la empresa que hizo que se enfocasen más en una empresa que vendía hardware a una empresa que desarrollaba software. Finalmente, seguramente les salió muy bien la operación y terminó Amstrad comprándoles y convirtiéndose directamente ya en Amstrad España, esta empresa. Lo que sucedió es que los programadores que había ahí dentro, pues no todos, por alguna razón, no todos vieron una buena idea quedarse dentro de la empresa y se marcharon algunos, marchándose para crear dos empresas paralelas que se creaban en ese momento, que eran Made in Spain por un lado y la famosa Operasoft por otro lado. Uno de ellos, Paco Suárez, el creador de La Pulga, no se decantó por ninguna de las dos y se fue por su propio camino, creó una empresa que se llamaba Cibernesis. Vamos a ver un poquito cuál fue la evolución. Ahora ya dejamos a Indescomp, se ha convertido en Amstrad España, la dejamos ahí. Y nos vamos a mirar un poco de cerca qué pasó con estas dos empresas que se crearon, con Made in Spain y con Operasoft. En el caso de Made in Spain, los integrantes de Made in Spain fueron estos 4 amigos que se fueron todos de la mano y dijeron adiós, nos montamos la nuestra y crearon Made in Spain, que no terminaba de ser una empresa todavía era al 100%. Más bien un simple sello de software de un grupo de amigos, pero tampoco era una empresa en sí. Se decidieron a crear un juego, su primer juego, empezaron a sacar ideas de cómo sería ese juego y se dieron cuenta que estaban volviendo a crear el personaje de Fred. Lo que hicieron fue crear una especie de secuela que era el Sir Fred. También hay un vídeo, igual Chim ya se nos adelanta y lo pone en un momento. Es un juego que se hizo ya no con un ordenador, ahora ya había mucho más recursos, se hizo con 3 Spectrums. Es un juego que aún así les llevó un año de desarrollo. Terminado Sir Fred, que fue una vez más un juego que tuvo éxito también un poco más fuera de España que dentro, se pusieron a hacer 2 juegos al mismo tiempo. En este caso se pusieron a desarrollar Carlos Granado y Fernando Rada el juego El Misterio del Nilo, y por otro lado Paco Menéndez y Juan del Can, que Juan del Can no era programador, era grafista
arquitecto sobre todo, Sí. se pusieron a hacer el que todos conoceréis, el juego de la Abadía del Crimen. Si Chim tiene por ahí un vídeo de la Abadía del Crimen. Basado en el nombre de la rosa, supongo que también lo sabe todo el mundo. Sí. La novela. Sucedió que ambos grupos, el que hacía el Misterio del Nilo y el que hacía la Abadía del Crimen, se separaron un poquito. No es que se separaran, es que hicieran dos grupos y cada uno se enfocó en su juego. Lo que pasó es que al finalizar el Misterio del Nilo, las dos personas que lo estaban desarrollando, Carlos y Fernando, deciden crear Figurat. Figurat iba a ser ya una empresa que les iba a dar pie a distribuir ese juego. Así como Made in Spain por sí sola no tenía todavía una estructura para poder distribuir el juego una vez finalizado, Figurat ya estaba más enfocado en esa línea, en una empresa. Lo que pasó es que a Camilo, a Paco Menéndez y a Juan del Can, que estaban ahí desarrollando la Abadía del Crimen, no les terminó de gustar la idea de meterse en Figurat. Paco... Porque Figurat se había enfocado más a la distribución de Exacto, software, no al desarrollo. exacto. Entonces no les interesaba mucho el negocio y la distribución. No, Paco Menéndez era más programador al 100% y no le interesaba tanto, no le llenaba el tema de lo que era la distribución. Él lo que quería era programar. Y a lo mejor veía un poco de peligro el meterse en una empresa en la que le iban a caer tareas de gestión que a él no le terminaban de convencer. Así que lo que pasó es que terminaron el juego, terminaron la Abadía del Crimen, hizo su versión para Spectrum, para Amstrad y para MSX. Ajá. Y sintió la necesidad de hacer también la versión para PC. Sí. En aquella época el PC comenzaba un poco a disponer de algunos juegos en catálogo. Empezaba a haber gente que tenía PC en su casa. Estamos hablando ahora mismo del 88. Exacto. Entonces, lo que decíamos, empezaba a haber PCs en las casas y la gente empezaba a utilizarlo para jugar también, a pesar de que en aquel momento todavía las plataformas mayoritarias de juegos eran las de 8 bits. Pero sí que se veía ahí un mercado que empezaba de los juegos para PC y que ellos vieron necesario este juego que tuviera su versión de PC. Marce, ¿nos quiere decir alguna cosa? Sí, Furufo dice que no sabes lo que es Furufo nos dice que no sabes lo que es un figurat. Sí, es una pirámide maya o algo así. De ahí viene el nombre de Figurat. Si no sabes que es un figura, eres un inculto. Vale, espero haber respondido bien la pregunta. Pues sí, el PC estaba empezando a arrancar como plataforma de juegos, que siempre ha sido una plataforma para aplicaciones de gestión. Ahí ya se le empezaba a ver un poco de posibilidades para jugar. Y lo que le pasaba a Paco Menéndez es que estaba ya un poco cansado de hacer 3 versiones, porque no eran conversiones, sino que eran versiones que él hacía, como para enfrentarse a la de PC, que era una plataforma que todavía no conocía. Entonces, desde Operasoft le dijeron, hey, si te vienes, nosotros que sí que tocamos la plataforma del PC, si te vienes te echamos una mano y conseguirás hacer tu versión para PC y ya lo vamos a distribuir como Operasoft. Claro, él encantado porque no conocía la plataforma y desde Opera le daban la posibilidad. También estaba decidiéndose si quedarse en Figurat o qué hacer, y entonces vio un poco ahí una salida. Y así fue como Paco Menéndez pues hizo las maletas y se fue para Operasoft. Hay que tener una cosa en cuenta. En el tema gráfico, el PC en aquella época lo que más estilo era la CGA. La CGA eran 4 colores, 320 x 200. Que curiosamente es la misma resolución y el mismo número de colores que tiene Amstrad CPC en el modo 1, que es como está hecho La Abadía del Crimen, como está hecho Sol Negro, el Mutanzone, todos estos juegos que luego salen en PC y reaprovechan los gráficos de Amstrad CPC para hacer la versión de PC. En este sentido, comentaba Paco Menéndez que él prefería hacer los juegos para Amstrad porque siempre iban a estar, ¿cómo decirte? Hay más resolución, hay más colores, hay más memoria, y entonces para él era más sencillo hacer un juego para Amstrad y luego
recortarle funciones para hacer el de Spectrum o el de MSX, que ahí no sé por qué decidía eso, pero bueno. Porque era un tío Que listo, era un tío empezar a lo listo. mejor con la versión de Spectrum y terminar mejorándola para llegar hasta el nivel Claro. del Amstrad, por ejemplo. Es que al final nunca se mejora, es lo que ocurre. Sí. Que si tú empiezas con la versión inferior y luego haces la conversión a otra máquina superior, al final no lo mejoras y lo que haces es sacar una versión igual que la... Sacar lo que salía. Exacto. Lo que salía en la época. Has dicho que tenía 4 colores la CGA. Creo que Néstor les puso nombre y todos los No, colores. fue un amigo común, el rosa rosilla y el azul celestillo. Exacto, es que tenía los mismos colores, el mismo número de colores que el Amstrad en esa resolución, pero hay que decir que eran bastante horribles. Pero no los podían de- haber cogido un rojo, los de un CGA. azul, un No, es que verde. tenía varias paletas. Había- Exacto, sí, luego pero había- igual peor. Sí, luego había una paleta que era amarillo, rojo, extraño, Había- verde y negro. Había también un modo de 16 colores, pero la resolución era simplemente penosa. Era 160, era como el modo 0 del Amstrad CPC. Y no se usaba. Era un teletexto. No, era. Pues a ver, por ahí. No te metas con mi Amstrad, que la vamos a tener. Bueno, guerras religiosas después. Ahora que estamos ya de lleno en Opera SO, Sí. explicamos un poco qué utilizaban ellos para desarrollar. Vale. Porque esto viene un poco ya desde el principio de Opera, que sé que llegaron a un acuerdo con Philips para tener unos equipos basados en Unix. ¿Tú sabes un poco más de Sí, esos equipos? Sí, sí. ¿Te parece si ahora que estamos hablando de la variedad del crimen, comentamos 4 cositas de la variedad Ah, del crimen perfecto. y ya pasamos Muy bien, a... fantástico. Vale, nada, solamente comentar que bueno, la abadía del crimen, como todo el mundo sabe ya, está basada en la novela del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, que intentaron contactar con él Así para que- ver si podían conseguir que la abadía del crimen fuera el juego oficial de la película o del libro o de la novela. Lo que pasó es que no conseguían contactar con él y sus representantes casi ni sabían lo que era un videojuego. O sea, les costaba mucho explicarles en aquel momento qué estaban haciendo. Y Ese ante fue la el duda problema. o el miedo, o vete a saber qué, decidieron no concederles ese permiso y por eso cambiaron el nombre y cambiaron 4 aspectos para que no tuvieran luego problemas Sí. legales con el juego. Es un juego que se ha reconocido después de haberse hecho todo el trabajo que lleva y es considerado uno de los mejores juegos españoles, pero que en su día no tuvo el éxito que ellos esperaban. No, porque en ese momento los usuarios estaban más acostumbrados a jugar a juegos de acción, Más arcades, sencillos. más sencillos. Es que es un juego que hay que dedicarle un poco de tiempo y tener paciencia. Yo no la he tenido, lo siento, pero Un problema que tuvieron es que al lanzarlo, claro, la gente no estaba acostumbrada a ese cambio de juego, juegos en los que tienes que pensar para poder avanzar. Ellos mismos tuvieron que poner un artículo en una revista poniendo trucos. A ver si así la gente se animaba. Y fue entonces cuando sí que notaron un poco de interés en el juego. Incluso la revista Micro Hobby le otorgó el premio al mejor programador del 88. Ellos tienen dudas de si sin haber puesto esos trucos para ver si la gente se animaba, hubieran conseguido esa repercusión. Solo para que os hagáis la idea del reconocimiento que tiene ahora. El otro día, en uno de los foros por los que yo aparezco, había un link hacia una venta en eBay de la abadía del crimen, que si no recuerdo mal era Amstrad y cinta, si no recuerdo mal, y se vendió por 79 euros. 79 Wow. euros se vendió, no es que pidieran ese precio, es que se vendió. Se empujó y se llegó a 79 euros. Exacto, en cinta. no está mal. Espectacular. Si no recuerdo mal, ¿eh? Pero bueno, Pues- en cualquier caso, fuese en cinta o en Sí, disco, 79 euros es una pasada. Pues nada, guardaré mis ejemplares de Abadía del Crimen Sí, sí, yo las tengo. bien guardados. Sí, es que pese a la dificultad y todo esto, tenía características muy novedosas en aquella época. La perspectiva isométrica, para los que venimos del REM y el ESO, es que te ves desde arriba y un poco a un lado. Eso era novedoso. De arriba y un poco al lado. De arriba y abajo. En aquella época era algo novedoso. El tema de dibujar todo lo que era una abadía a base de pequeños componentes que utilizabas para crear los suelos, las paredes, las columnas, todo eso también era incluso hasta muy complicado con la poca memoria que tenías. Cada elemento tiene que estar súper bien pensado para ver cómo luego eso lo podemos reaprovechar para todo el resto de decorados del juego, etcétera. De hecho, la versión Amstrad
había dos versiones, la de cinta de 64K y la de disco de 128, que el escenario era más grande. O sea, la versión de 128 de disco era más grande el escenario para jugar. Sin duda, todo el montaje, el mapeado de ese juego, estoy seguro que no habría sido posible de no ser porque Juan del Can, como decíamos antes, venía de la arquitectura, no del mundo de la programación ni de los videojuegos, y ahí él puso su experiencia y su grano de arena en ese sentido, en tener muy claro cómo quería hacerlo y en conseguir ese producto. La importancia de tener un equipo multidisciplinar. Sí. Multidisciplinar de dos personas, pero Bidisciplinar. Hay una entrevista muy buena a Juan del Can, basta buscarla en Google, es un podcast que le hizo una entrevista muy buena. Cuenta muchos detalles de cómo él no comprendía muy bien las limitaciones, pero desde la parte de programación le comentaba al compañero, no es que no puedes utilizar más de 2 colores en esto, o este bloque que estás haciendo lo has de hacer pensando que va a ser una columna aquí y que va a ser suelo a lo mejor aquí, que puede ser una pared en otro sitio. Y claro, para él era un reto enfrentarse a tantas condiciones para poder hacer un decorado luego tan complejo. Por último, decir que este juego cuenta con un montón de remakes. Para MSX2, Armando Pérez Abad, que también es un compañero que ha estado mucho en las RUS de Barcelona y que sigue estando, se encargó de hacer una versión que permitía guardar las partidas. Manuel Pazos, otro usuario muy famoso de MSX, hizo una versión de 16 colores para MSX2 y también ha hecho una para Java que permite a la gente jugar desde el navegador, así que no hay que instalarse nada. Incluso Retroworks está trabajando en un nuevo remake ahora mismo. Se ve que es, no sé, la Abadía del Crimen es como un reto para los programadores. Ser capaces de crear toda esa... Ya no solamente el juego en sí, sino la inteligencia de los personajes, hacer que todo esté adecuado a los tiempos que te marca el juego para poder llevar a cabo cada una de las acciones y demás. El remake de Retroworks, yo os adelanto que tiene mucho que ver con el original y al mismo tiempo no tiene nada que ver. O sea que cuando lo veáis os sorprenderéis porque no es un refrito más de lo que es la Abadía del Crimen. Vamos, que no es recolorear gráficos. Se ves de arriba y del otro lado, a lo mejor. Exactamente. Sí. Y hay escenarios nuevos ya lo veréis. es que lo que comentábamos antes de que en su momento no tuvo tanto éxito es que es realmente una aventura. Este juego es una aventura y que la gente no empezó a jugar a aventuras hasta la época de los 16 bits, con las aventuras gráficas o como mucho lo que había eran aventuras conversacionales, pero bueno, no había tanto con lo que jugar como en este juego que la verdad es que sí que superó a lo que esperaba la gente en aquel momento. Que leer, y era un reto. Wow. Había que leer lo que... Bueno, pues si queréis nos metemos ahora ya de lleno en Operasoft. Operasoft es una empresa que se fundó en el 86. Una empresa que tenía una premisa y era que era mucho mejor apostar por la calidad que por la cantidad de juegos. Aún así sacaron muchos juegos, pero su objetivo era sobre todo hacer juegos que se pudiesen exportar. No estaba tan pensada para el público español, sino que eran juegos que fuesen fácilmente exportables luego fuera, sobre todo al mercado anglosajón, que es donde ellos tenían como meta y como objetivo llegar. Prueba de ello, de que se centraron mucho en la calidad y de que tenían mucha experiencia anterior, fue su primer juego, Livingston supongo, que aun siendo su primer juego fue un auténtico bombazo y de que efectivamente se exportó a Inglaterra. Y eso no lo pueden decir todas las compañías, que su primer juego sea todo un éxito. El Livingston supongo es un juego al que le ponías vidas infinitas y aún así te divertías. Sí. Si no se las ponías, había que ser un dios para acabárselo. Fue de los primeros juegos que me copiaron. Que me pasaron pirata. Eso no se dice. No, pero luego me lo compré. Estás matando algo. El software. No, rematando, ya o sea, murió. sí. Ya murió en su momento. Estás saltando encima de la tumba ahora mismo. Eso. Bueno, pues Operasoft fue, curiosamente, una empresa que tuvo un gran apoyo por parte de Philips. Philips lo que hizo fue proporcionarles todo el equipo para desarrollar los juegos a cambio de que Operasoft hiciese versiones para MSX2 y se las diese a Philips para que las pudiesen distribuir ellos mismos. Gracias a eso, Operasoft les puso el mismo equipo
que tenían en Indecom. Directamente las mismas herramientas que ya tenían ellos allí se las dieron, y con esto pues pudieron diferenciarse un poco del resto de empresas, porque tenían pues muchos más recursos y una manera de trabajo mucho más ágil para hacer el software con más calidad. Aparte de eso, si no recuerdo mal, voy de memoria, pero creo que Operasoft hizo un sistema operativo Exacto. para MSX. Otra de las Bueno, condiciones que les puso... No era un sistema operativo, era un entorno Eso, gráfico. Eso vino después. De todas formas, quería comentar que el entorno de desarrollo que tenían, que estaba montado en las máquinas de Philips, era una plataforma basada en Unix. Sí. Y que ahí tenían instalado un sistema de emulación de los diferentes microprocesadores de la época, Sí. Tanto Z80 como el 6802, el 68000. Tenían ahí ese sistema de emulación, y entonces cada uno de ellos trabajaba con un terminal, el típico terminal de Unix, contra esa máquina, pero que lo tenían todo muy bien estructurado, tenían lo que era una plataforma realmente profesional, y que todos trabajaban en un mismo repositorio, en un mismo... Eso les permitía, por ejemplo, hacer juegos en tiempo récord. O sea, en Operasoft un juego tardaba de media de 4 a 6 meses en hacerse, y luego el tiempo que les llevase a hacer las conversiones, que también era bastante rápido, que incluso hay conversiones que hacían en cuestión de 10 minutos cuando otras empresas les podía llevar un mes de trabajo. Cosa de lo que se ve que ellos incluso se hacían como piques. Sí, se picaban a ver quién lo convertía antes, y de momento el que iba ganando era, no recuerdo cuál de los 4, que había tardado 10 minutos en hacer una conversión. Pero aún así hay que decir que como comentábamos también, las conversiones de esta compañía eran de calidad. No porque lo hicieran rápido, o sea, lo hacían rápido porque tenían todo su montaje, mucho trabajo previo. De hecho, Paco Suárez diseñó una herramienta, un programa para transformar el código fuente ensamblador de Z80, para transformarlo a ensamblador de 68000 y de 8086. Esto era, imagino, lo que estaba instalado en la máquina esa, que usaban todos. Entonces, claro, todo esto es un trabajo previo que luego ayudaba muchísimo a estas conversiones. Era una época en la que no solamente tenías que hacer el juego, tenías que hacer todas las herramientas que tú necesitabas para hacer el juego. O sea, en una época en la que tenías que hacerte el programa para dibujar los mapeados, el programa para hacer la música del juego. Todo tenías que también hacértelo tú, esas herramientas. Claro, lo que hoy en día estamos acostumbrados a que una empresa profesional dice, bueno, pues para la música o para los gráficos compramos un Photoshop, para el 3D pues el 3D Studio o el que sea. Y ahí todos van trabajando con esas herramientas comerciales y que no han desarrollado ellos. Pero Sí, te cogen un Grand Theft Auto, le cambian una variable y ya tienes un Doom. Exacto. Por decir algo. Pero en aquella época... Pero con coches. Sí. Pues Operasoft recibió otro segundo encargo por parte de Philips, que fue el desarrollo de este entorno gráfico que decía Néstor. El nombre era EGOS. ¿Sabéis lo que significaba EGOS? Entorno gráfico de Operasoft. luego hicieron el EASE, que era una versión mejorada, y luego incluso recibieron un tercer encargo, que era hacer la versión para PC. Ajá. Del mismo EASE. EASE era lo que hoy conocemos como una suite de programas, Sí. una suite de proceso de texto, de hoja de cálculo. Imaginaos, en aquellos tiempos, que mucho después conocimos el Office, Sí. pero 10 años después lo conocimos. En el 88 me compraron mi primer MSX, un MSX 28245, y me vinieron 2 disquetes, uno con 10 juegos y otro con el EASE. Sí. Cuando yo puse el EASE en mi casa y salió un logotipo y había un cursor en medio de la pantalla que no se movía con el teclado, a lo mejor sí, pero yo no sabía qué hacer, entonces yo llamé al técnico de la tienda y vino un señor en coche hasta mi casa, le encendí el MSX, le puse el EASE y le dije, ¿ves? Está roto. Entonces recuerdo que cogió un ratón, cogió el puntero, lo arrastró hasta un icono que ponía, era una pieza de un puzzle creo, que ponía EASE en pequeñito, suena, sí. y clicó. Y yo ahí pensé, qué juego más raro, qué programa más raro, pero incluso me sentí mal, no sé, he llamado a un técnico, ha venido hasta mi casa en coche para venir y moverme el ratón y hacer clic en una ventana. Después de esa ventana había 25.000 ventanas más
que para mí eran complicadísimas. Yo no estaba acostumbrado a ese entorno, nunca había visto un Windows ni nada. Suerte que un día vino Néstor, que sí que había visto ya el Windows 3.11 o algo parecido. Algo parecido. Y me enseñó un poquito, pero no sabía ni lo que era el concepto de una hoja de cálculo ni nada parecido. Era Sí, algo muy raro en un yo MSX. recuerdo, yo tenía un MSX de primera generación, claro, yo babeaba cuando veía su Philips 8245 con disquetera. De hecho, un día me prestó su ordenador y yo lo primero que hice en casa fue poner LASE. Y estaba trasteando y yo pensaba, estoy viendo el futuro, esto es increíble. Una cosa, Pues- una intervención de Draxco nos dice, bueno, no tiene nada que ver, pero nos pregunta si habéis visto un juego en la que su carátula pone promocional, o si os suena de algo. Que A es mí un no. Juego de ópera. No lo sé, no. ver A si mí me alguno suena lo tener aclara. una versión de La Abadía del Crimen que pone Lo de- promocional. Sí, eso me suena ahora. Yo tengo, Lo de Abadía yo del tengo Crimen. una versión de La Abadía del Crimen que pone promocional. Igual es eso. Pues, ¿sabéis qué le dijeron a Paco Menéndez cuando entró en Opera para hacer esa supuesta versión para PC, que luego sí que la hizo? Le dijeron, bueno, pues entra y mientras tanto te vamos a encargar que hagas un programa que se llama EASE. Entonces, parte del EASE está hecho por él. Bueno, no sé si Chick nos está regalando algún vídeo más de algún otro juego. Así que, bueno, pues gracias a todo este equipo que tenía OperaSoft, pues se permitían poder hacer estos juegos con tanta calidad, y los usuarios de MSX nos beneficiábamos de este acuerdo que había con Philips para que alguna empresa española se molestase en hacer versiones de juego que luego pudimos ver, aprovechando cosas tan básicas como que tengan 16 colores. O que tenga colores, simplemente. Es que, desde luego, ya no digo MSX, es que para MSX2, desde luego Ya había ni hablemos. poca... Yo no sé si conocéis de más compañías españolas que hiciesen versiones para MSX2 de sus juegos. Yo creo que el mercado era tan pequeño que No me creo suena que- ni uno. O sea, que en realidad fue una suerte contar con ese acuerdo y que ahí Yo, cayese... aparte del EASE, no recuerdo ningún otro software español para MSX2. No, es que ni uno. No sé si a alguien le suena, a mí no. ¿Juegos te refieres? O software. Cualquier software. Hombre, el Temptations. No, MSX2. Ah, de MSX2 dices. Cero. Nada. Bueno, hay un Livingston, supongo, para MSX2. ¿no? Pero no creo que lo hiciese ¿Ah, sí? Opera. El, Yo creo que ha sido el después. Livingstone sí que se hizo para MSX. Sé que Pero- había, pero sé que no había para el dos. versión disquete, pero no sé si era para uno o para dos. Pues a ver si algún oyente le suena algo de esto y nos lo puede aclarar. Bueno, pues por si fuera poco, Opera no se dedicaba solamente a hacer videojuegos. Llegaron a hacer un sistema de automatización y control para una de las fábricas de Colgate. Toma. Hicieron aplicaciones de gestión en ensamblador para un banco. ¿Qué? Incluso Sí, hicieron un ensamblador. programa para aprender a leer y escribir destinado a sordomudos y patrocinado por la ONCE. Sí. Así que era una empresa con, no sé, tenían bastantes frentes abiertos en aquel momento. Gestión en Yo ensamblador. creo- Ahora me he quedado. Yo creo que eran un grupo de personas que disfrutaban haciendo lo que hacían y que les gustaba hacer cosas nuevas. De ahí que fuera tan variada su producción, desde videojuegos hasta sistemas de control, programas de gestión Pero esa es de la bancos. diferencia de que te contraten y trabajes para alguien a trabajar para ti mismo. Ajá. La diferencia. O sea, eso nos pasa a todos. Cuando tú trabajas para alguien, pues estás sometido a lo que esa persona quiere, le conviene y le da igual ponerte 2 meses, 3, 4 para hacer lo que tienes que hacer y te tienes que centrar en ese tiempo. Ellos, pues, hacían lo que ellos querían, cuando querían, realmente no tenían plazos de tiempo estipulados por nadie, porque yo no recuerdo que hiciesen versiones, por ejemplo, que estaba en la época de películas y versiones de videojuegos de películas, ellos... No, en aquel momento no estaba de moda hacer la versión de pero una no, pero película. no han llegado. Lo que no sí han que llegado a hacían hacer. era buscar la firma o la cara de algún famoso deportista Sobre todo jugador de deporte. para ponerlo en la carátula, porque eso les suponía una diferencia importante con respecto a juegos donde Sí, no pero había... quiero decir, por ejemplo, en Toposoft, los Gremlins 2 fueron a contrarreloj porque tenía que salir junto con la película. Eso ellos ese problema no lo tenían. Porque, da igual si el Ángel Nieto Pole 500 lo sacaba 2 meses antes o 2 meses después.
Bueno, Realmente luego no está queda. La joya del Nilo, que está basado en la película de... Pero salió al mismo tiempo que la película o fue a posteriori. Se fue posterior. A posteriori. Pero sí, es verdad, aprovechaban un poco el interés del público por ciertos temas, como las las Olimpiadas 92, que también aprovecharon para hacer un juego. Al Mundial de O Fútbol. El Mundial de Fútbol. También sacaron La un Guerra juego. del Golfo, que también la aprovecharon para hacer un también, juego. también. De hecho, estaba el Rescate en el Golfo, se llamaba el juego, y luego estaba el Soviet también. que También. Si queréis repasamos un poquito, al menos los nombres y algún comentario sobre los juegos que Vale. ellos estuvieron haciendo. Empezamos por el primero, Livingston, supongo. El Livingston, supongo, fue el primer juego que hizo Operasoft, Gran juego. Hay una del curiosidad. 86. Lo que es el concepto de este juego se le ocurrió a José Antonio Morales, que fue uno de los fundadores de OperaSoft. Se le ocurrió estando en un bar de carretera viendo la carátula de una cinta de música en la que había un explorador con un boomerang. Y dijo, pues a partir de esto se puede hacer Madre un mía. juego. Imaginaos Qué asociación de de ideas. dónde en aquel tiempo. Hay que averiguar Así- qué cinta de música es esa. Ostras, pues eso Sería un dato curioso, sí. sería curioso, sí. ¿Qué juego harías tú a partir de un iPhone después de verlo? ¿Qué música te inspira a ti un El explorador Tetris. con un boomerang? ¿Qué debía ser eso? ¿Flamenco no sería un explorador con un boomerang? Imaginaos. ¿Tecno? Tampoco. ¿Country? Tampoco. Música clásica tampoco. Bachata. Con más lo pienso, no. No se me ocurre. Bueno, pues uno de los juegos que, por ejemplo, pues tuvo su versión para MSX2, de Livingston, supongo. Last Mission, otro juego también con su versión para MSX, un juego de un año después, de 1987. Last Mission, hay gente que dice que puede ser un precedente de Matrix, porque el argumento de Last Mission es que los robots se hacen con el planeta, se adueñan del planeta Tierra y desde una nave tripulada tienes que ir al corazón de la Tierra, a ese ordenador principal, a destruirlo para volver a recuperar el planeta. Goody, un juego también muy bueno que muchos recordarán. Que estaba basado en lo que había que hacer era robar el Banco de España. Sí, Muy buenos, recuerdo muy buenos gráficos en este juego. Yo recuerdo ver la versión de MSX en casa de un amigo. Como tenía el Spectrum, lo había visto en Spectrum, y ver la versión de MSX con todos sus colores, era una pasada. La verdad es que me era gustó la una Amstrad. pasada. No sé si Chim Como puede, no tenía amigos con Amstrad, no sé si no Chim me puede decías. llegar a poner un vídeo con audio. ¿Se puede poner un vídeo con audio también? Porque no sé si la gente recordará la música del Goody. Yo no me acordaba, yo jugué, no me acordaba, pero luego me he acordado en cuanto he escuchado una versión que han hecho en MIDI o no sé en qué formato lo habrán hecho, súper buena de lo que era la música original del Goody. Chim, si lo quieres poner, está ahí apuntado, es el 13. Bonito número. Y si no se puede, pues seguimos. Pues cantamos. ¿Sí? ¿Se oye más? ¿Se puede saber si se oye? Sí, un poco. Ahora ven. Bueno, pues esto es el juego. Es el vídeo 13, ¿eh? El vídeo 13. Es que hay otro de Goody. Tiene que ser el 13. Este es el Spectrum. No, no es este, ¿eh? Es Vaya el por 13. Dios, sí. justamente el Spectrum. No es este, ¿eh? Mala suerte. El 13 sí, vale. Es que aquí se ve otro. A lo mejor es que llega tarde el streaming. Sí. Pues ahora cambia. Ahora. sí, Este. ¿Se está oyendo la música, Marce? ¿Nos estamos oyendo nosotros? No se oye. No se oye la música. Vale, pues vamos a seguir, chicos. Oye, espera, usted se tiene que oír. Pero no tiene música, porque... Tiene música, claro. A ver qué tenemos, a la gente flipa. Y nos ven y nos oyen. No nos oyendo. Sí, sí, bueno, no sé, Tiene que exacto. oír, ¿no? Nada, volvemos al podcast. Se oye. No. Fuera. Se oye mucho. Vale, pues nada, uno de los vídeos que procuraremos poner. Y espérate un segundo que yo... Ya es algo personal. Ya, lo conseguiremos. Al podcast. Vale. No se oye. No nos oyen. Bueno, cine mudo, es retro también. Bueno, se nos oye a nosotros, pero. No, tampoco. Sí, a ti se te Vale, oye. pues si A ti se finalmente. te oye, a ti Si, solo. si Chin nos dice que se oye, nos callamos. El tema es que vamos a seguir. Vamos a seguir. Sol Negro. No sé, yo no lo probé nunca, no sé vosotros.
si lo pudisteis jugar. Es uno de los juegos programado por Gonzo. No sé si alguno de vosotros ha podido jugar con él. Alguna partida, Por si no nos da tiempo después, ahora que hablar de Gonzo Suárez, Sí. podemos comentar que una vez Gonzo entró en Operasoft en el 89. Ujú. Pero que una vez terminó el negocio de Operasoft, terminó la existencia de la compañía y cada uno se fue por su lado. Luego, bastante más adelante, Gonzo Suárez fue jefe de proyecto de Comandos en Pyro Studios. Ha sido, como todos sabréis, si no el más importante, uno de los juegos más importantes de la historia españoles en todo el mundo, sin duda en todo el mundo. Y bueno, ya podéis ver de dónde salió esta gente. De casta le viene al galgo. Sí, sí. Nada, retomamos. Otro de los juegos, por ejemplo, fue el Ulises. El Ulises de Operasoft no se hizo dentro de Operasoft. Curiosamente, Operasoft se definía como una de las pocas empresas que casi todos los juegos los hacían ellos, que no traían de fuera. Pero el Ulises concretamente lo hizo José Vicente Pons, es un desarrollo que él hizo y con este juego se lo cogió, se fue a Madrid y se lo enseñó a Operasoft y Operasoft le terminó contratando. El juego de Ulises que todos conocéis está hecho por este señor. ¿Qué más juegos tenemos? El Trigger, Guillermo Tell, Solo, juegos que se hicieron para el Gunstick. Yo me compré Solo para un stick y la verdad es que yo lo encontré muy difícil. Pero bueno, yo es que tampoco llegué a ver que la respuesta de la pistola con la pantalla... O sea, encontraba difícil el acertar en los enemigos. Y entonces no sé hasta qué punto era problema de la pistola en sí, de que el juego tal, pero para mí resultó muy difícil el juego. Luego tuvimos otros juegos también que tuvieron mucho éxito o que supusieron un reto para Operasoft, como fue Mod. Mod era una historia que dibujaba Alfonso Azpiri para el periódico El País. Era un cómic que había cogido bastante fuerza y Operasoft se encargó de trasladar el cómic al juego, con bastante éxito, porque el juego simulaba que cada pantalla era una viñeta, incluso te llegaba a juntar varias viñetas en una misma pantalla del juego, cada una con su propio scroll y sus personajes moviéndose, y era también algo bastante novedoso en aquel momento. Podemos comentar el origen de Mod del personaje. Al menos visualmente, el dibujo de Mod nació con el pack monstruo de Dynamic. El pack monstruo de Dynamic, en la portada aparecía un monstruo bastante horrible, y ese fue la primera imagen que tuvo Mod. En ese pack se incluían los juegos Army Moves y Dustin de Dynamic, el Livingston supongo precisamente de Opera, y el Highway Encounter. Esos 4 juegos, la verdad es que bastante buenos para mí. Yo he jugado en MSX. 2 colores, pero bueno. Fue una revolución en su tiempo el Highway Encounter. Y eso, curiosamente, Azpiri diseñó esa portada y ahí nació el monstruo de Mod. En esa portada de ese pack de Dynamic. ¿Qué más? Livingston supongo 2, la segunda parte que también la hizo Operasoft, y luego allí ya empezó la cosa un poco a decaer. Operasoft creó 2 firmas distintas. Por un lado hizo Opera Plus, por otro lado hizo Opera Sport, pensado como una firma desde la que promocionaría juegos dedicados al deporte. Hizo el primer juego que comentaba David antes, el de Ángel Nieto Pole 500. Estamos hablando de los años 90, o sea que la cosa ya estaba empezando a estar jodida. Y ellos pues empezaban a ver ya el mercado de los 16 bits acercarse y no sabían muy bien por dónde tenían que atacarlo. Mod, por ejemplo, fue uno de los primeros juegos para los que ellos hicieron versiones para ordenadores 16 bits. Pero como muchas otras empresas pues no se terminaron o no consiguieron adaptarse a este nuevo mercado. Y empezaron a tener bastantes problemas. El último juego de 8 bits, por ejemplo, que se programó en Operasoft por Paco Suárez era el Pogaboo. La Pulga 2. La Pulga 2.
En ese momento ya OperaSoft empezó a intentar meterse de alguna manera como fuese posible en 16 bits. Hizo La Colmena, un juego que era un juego de mesa al fin y al cabo, pero con ilustraciones de Alfonso Aspiriz. Esa era la parte interesante del juego. Me ponía palotísimo, porque lo tuve en PC en VGA y no veas cómo me ponía. Incluso la portada lo tuvieron que censurar, creo, porque si había una chica de espaldas le tuvieron que poner alas para que no se le viese el culo o algo así. Sí, desde luego Aspiri tenía ahí siempre su tendencia a la parte más picante. Y este juego es que iba de eso. Entonces era un juego orientado a adultos, sin duda. Pues nada, aquí en una entrevista que les hacen a ellos, comentan que llegó un día que entró José Antonio y les dijo: muchachos, esto se acabó. Y con esa frase la gente empezó a hacer las maletas. Y poco a poco pues empezaron a verse venir. Está sonando un teléfono. Este teléfono suena como el del Snatcher. Vale. ¿Cuáles son las causas por las que, bueno, OperaSoft y muchas otras empresas pues fracasaron, al fin y al cabo, con la llegada de los 16 bits? Hay varias. Pues una gente dice que fue por culpa de la entrada de las consolas. Otra gente le echa la culpa a la bajada de precios de Herbe como intento para acabar con la piratería. Los famosos 875 pesetas. Exacto. Otros dicen simplemente que no se supieron adaptar a los 16 bits. Los 16 bits ya requerían por parte de las empresas una inversión mayor. No, ya no podías ponerte en plan, venga, entre los 4 nos hacemos un juego en 6 meses. Exacto. Como podamos. Ya eran equipos más grandes, presupuestos más grandes, y las empresas que para nosotros OperaSoft le tenemos un montón de cariño, y a todas las demás, no dejaban de ser pequeñas empresas y empresas que no podían abarcar según qué proyectos ya. Y pues mucha gente piensa que ese fue el verdadero problema y por qué terminó allí esa buena etapa que tuvimos en España en cuanto al desarrollo de software. Es que toda aquella gente, yo creo que, como decíamos, disfrutaban mucho haciendo lo que hacían y sin que les dijeran cómo tenían que hacerlo. Y cuando esto se convirtió en una industria devora dinero y de un montón de gente para cualquier proyecto, cambió totalmente esa idea y toda esa gente abandonaron el barco, digamos. Y bueno, para terminar, se nos queda por ahí a Paco Menéndez, que no sabemos qué pasó con él. Lo que sucedió con él es que, bueno, al acabar la Abadía del Crimen, él mismo ya se dio cuenta de que el mercado empezaba a cambiar. O sea, ya no se valoraba tanto la idea genial, tu capacidad para programar, la originalidad del juego, la complejidad del juego, sino que ya empezaba a entrar otros factores más importantes, como era el marketing, los tiempos, de quién es el juego, si es la película de no sé quién o es el juego del personaje famoso de turno, y un poco se desencantó y abandonó lo que era la escena de la programación de videojuegos para retomar sus estudios, que estaba estudiando telecomunicaciones, para terminar la carrera y para ponerse con otros proyectos. Un proyecto en concreto que se llamaba La Memoria Matricial Inteligente. Yo he intentado enterarme de qué era el proyecto y mi cabeza no da para comprender realmente qué intentaba hacer este señor. Pero lo que sí es cierto es que le dedicó muchísimos años, invirtió muchísimo dinero, y se dice que ese estrés y esa presión que recibía fue lo que le determinó en el 99 en su casa de Sevilla a quitarse la vida. Entonces, bueno, pues en ese momento perdimos uno de los programadores más importantes que tuvimos en España. Y bueno, a mí me gustaría despedirle con una frase que él dijo en una entrevista, que era: prefiero el reconocimiento de la gente al dinero. Y yo creo que eso le define bastante como persona y deja bastante claro cuáles eran sus objetivos y por qué dejó un poco la escena en aquel momento. De todo esto que hemos contado, que ya ahí podríamos concluir un poco lo que fue la historia de OperaSoft. Al día de hoy, pues bueno, pues como comentaba Emilio, pues cada uno, quien más, quien menos, o se dedicó a otra cosa o fundó otras empresas.
se puso en otros proyectos. Por ejemplo, algunos juegos han tenido luego versiones. En concreto, para los móviles ha habido como una oportunidad. Las empresas han visto como la oportunidad de volver a vender esos juegos que tenían de 8 bits en un teléfono móvil con Java. Pues las limitaciones de los dispositivos las han asociado un poco y han dicho, hostia, pues esto es súper parecido a lo que hacíamos antes con 8 bits. Sí, pero esto tiene los días contados porque ya los móviles de hoy en día son PlayStation casi. Sí. Así que... Pues gracias a... Bueno, fruto de estos dispositivos móviles, pues hubo un remake del Goody Returns en este caso, y del Livingstone, supongo, Livingstone Lost Again, que le llamaron. También hay un par de vídeos donde se ve ya nada que ver con lo que tenemos en estos ordenadores, pero sí todavía se le ve ahí un toque retro. Por mi parte, invitaros a que leáis una entrevista súper interesante que le hacen a José Antonio y a Paco Suárez y a Paco Menéndez de Operasoft en la web de Emilio. En Cultura Informática, aunque es una entrevista que viene de Macedonia Magazine, de Fernando Rodríguez, pero sí, efectivamente se habla de muchísimas cosas de las que hemos hablado aquí. Ahí todavía teníamos a Paco Menéndez, con lo que podéis disfrutar de sus comentarios y de un montón de anécdotas y detalles de la época. ¿Alguna cosa más que nos hayamos dejado que queramos decir? Bueno, por el tema que preguntaba Drachko de la etiqueta promocional, nos dice Duefectu que seguramente se trata de juegos que mandaban a las revistas para comentarlos y también para concursos. Vale, nada, los que me veis por el streaming haciendo cosas raras es que estoy cogiendo el teléfono de Chim porque tiene la sintonía del podcast y le vamos a dar al play. Esto ya os va sirviendo de despedida. Gracias una vez más por estar aquí aguantándonos. No tengo ni idea de lo que ha durado, pero igual tengo la sensación de que hemos batido récord. 1h30, dice Chim. Pues... Tampoco hemos empezado a las 7 en punto, ¿eh? Por ahí cuarto. Tampoco os paséis. Nada, gracias. Volveremos pronto con otra nueva... Bueno, Marce ha traído ahí un Sinclair. Nada. Está bien esto de venir aquí y traer alguna cosita. El próximo día traéis un Amstrad, un MSX. Yo el MSX no lo traigo, que me lo robo.